Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lidia Luque, de la Asociación Sexológica Sexuela. Y bueno, os voy a hablar de la educación sexual, concretamente con el colectivo infantil. Bueno, a lo mejor os habéis preguntado qué le podemos contar a los niños y las niñas pequeños acerca de la educación sexual. Bueno, pues primero nos tenemos que preguntar qué es el sexo. Pues el sexo, no sé qué os vendría a la cabeza, pero se suele relacionar con todo aquello genital, ¿verdad? Como el sexo es lo biológico, el género es lo social. Bueno, es normal que lo pensemos así porque hemos vivido a lo largo de muchísimos siglos un modelo totalmente reproductivo, en el que el fin era tener hijos. De ahí que los libros educativos, ¿no? Cada vez que queremos hablar de los genitales aparece el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, ¿no? No se habla de placer en ningún momento, ¿no? Y bueno, con los años apareció un nuevo paradigma sexual en el que el concepto de sexo es lo que se es, ni más ni menos, independientemente de los genitales que tengamos. Por ejemplo, hay muchas maneras de ser mujer y yo así me siento y así lo quiero transmitir. No sé si pensáis, si me veis como mujer, si es así, no me estáis viendo los genitales, ¿no? Y aún así me siento mujer. Pero también hay muchas maneras de ser mujer, muchas maneras de ser hombre, muchas maneras de ser niño y muchas maneras de ser niña. Bien, entonces desde la sexología lo que queremos romper es con esa genitalidad que se vive con la educación sexual. Entonces, claro, si nos viene a la cabeza que la educación sexual es prevenir enfermedades y evitar embarazos no deseados, pues ¿dónde queda la educación sexual infantil, verdad? Bueno, si hablamos de lo que se es, lo que queremos es acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en lo que desean y nuestro objetivo es que los niños y las niñas se sientan bien consigo mismos, que vivan su sexualidad entendiéndolo como su vivencia de una manera satisfactoria y que vivan su erótica de manera satisfactoria. La erótica la entendemos como la expresión de su sexualidad, que no siempre es fácil, porque claro, en algunas sociedades es más complicado, ¿no? Si las normas son más rígidas, ¿no? Entonces, bueno, también habría que ahondar un poco en la expresión de los deseos, porque, bueno, en algunas sociedades o se lleva una doble vida o se reprime el deseo. Pero bueno, lo que queremos trabajar es sentirnos bien con nosotros mismos. No es algo fácil, ¿verdad? Y eso es lo que queremos luchar desde que son pequeñitos. Porque se nos enseña a satisfacer a los demás, más que nuestros propios deseos. Y eso es algo que tenemos que trabajar ya desde que son pequeñitos. Os voy a poner algún ejemplo. Bueno, empezamos con que la educación sexual se lleva a cabo a lo largo de toda nuestra vida, ya desde que son pequeñitos, con lo que les decimos y lo que no les decimos también. Bien, por ejemplo, con el tema de los afectos, muchas veces, inconscientemente, ¿cuántas veces hemos dicho a un niño o una niña que tiene que dar un beso a un desconocido? Bueno, pues muchas veces no nos apetece. Tenemos que trabajar en lo que nos apetece y en lo que no nos apetece. También hay muchas maneras de mostrar afecto. No solo con un beso, con el abrazo, con una palabra, con una mirada. De muchas maneras, ¿no? Y el afecto pues no se regala. Cuando se da un beso es porque apetece, es una señal de afecto, de alguien a quien quieres, a quien aprecias, ¿no? Entonces, claro, ahí muchas veces cuando se hacen mayores, pues claro, tenemos que reflexionar, por ejemplo, en la época de la pubertad, que nos encontramos mucho con chavales, con chavalas, ¿no? Que piensan mucho en satisfacer a sus parejas, ¿no? Por ejemplo, más que en sus propios deseos. Y eso es algo que tenemos que trabajar ya desde que son pequeñitos, para no vernos con esa obligatoriedad de lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, entonces el papel de la familia es muy importante. Que bueno, los profesionales de la sexología tenemos nuestra función, pero entre todos sumamos y las familias
también son un papel primordial en esto de la educación sexual. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo responder a las preguntas de los niños y las niñas? Los niños y las niñas tienen muchísima curiosidad y hacen muchas preguntas. Incluso algunos niños y algunas niñas no hacen preguntas y tenemos que aprovechar muchas oportunidades para explicarles algunas cosas. Bueno, pues ¿cómo respondemos las preguntas? Pues de la manera más sencilla posible. Igual que cuando intentamos explicarles cómo se ha formado el universo, pues todo lo adaptamos a su edad, ¿no? Al nivel madurativo del niño y hasta dónde queremos contar. No tenemos por qué engañarles. Y si no queremos contar algo o no lo sabemos, pues también lo decimos. Pues mira, esto no lo sé. Según la edad, búscalo tú y luego me lo cuentas. O vamos a buscarlo juntos. Todo de la manera más sencilla posible. Si tratamos de decirles, se tiende muchas veces a decir, ay, no me hagas esas preguntas, ya lo sabrás cuando seas mayor. Bueno, pues también estamos fomentando el hecho de que cada vez nos hagan menos preguntas y llegará un momento en el que su curiosidad y por querer saber algo no nos lo digan a los padres y a las madres, sino que lo pregunten en otros contextos, ¿no? A los amigos o bueno, a gente a la que puedan tener algún aprecio o que sepan que les van a contestar esa pregunta. Bien, yo quería profundizar en el tema de los cuentos cuando son pequeñitos, porque es un excelente material de apego. Muchas veces contamos cosas con los cuentos que no nos atrevemos a decir así de repente, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y podemos aprovechar este excelente material. Pero hay padres, hay madres también que me dicen, bueno, es que a mi hijo es que le cuento un cuento y es que se aburre, es que se me duerme. Bueno, pues hay muchas maneras de contar cuentos. Con marionetas, con sombras, con juegos, ¿no? Hay muchas maneras de contarlos. Y también de manera oral, ¿no? Leyéndoles el cuento. Bueno, con los cuentos podemos trabajar de muchas maneras. Veréis, con los cuentos clásicos, por ejemplo, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué cuento me recomiendas para esto, para lo otro? Yo os voy a recomendar algunos, pero también no tenemos que obsesionarnos con unos determinados cuentos, aunque hay infinidad de cuentos maravillosos. Con los cuentos clásicos, por ejemplo, también podemos aprovechar la oportunidad para transmitir el valor que le queramos transmitir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por ejemplo, vamos a irnos a Cenicienta, por ejemplo. Aparece una madrastra que es muy mala, es muy perversa. Pues también podemos aprovechar la ocasión para hablar de lo que es una madrastra y que esa madrastra es muy mala, pero también hay madrastras que no son tan malas como ella y las hay muy buenas también. Podemos aprovechar también en los cuentos en los que aparece un papá y una mamá a decirles que esta familia es de un papá y una mamá, pero que hay otros modelos familiares, si queremos aprovechar para hablar de la diversidad familiar. Bueno, tenemos que ser naturales con el tema de la educación sexual. ¿Qué significa ser natural? Que vayamos mostrándonos tal cual somos, sin ropa por casa, por ejemplo. Bueno, pues no tiene por qué ser así. Podemos mostrar nuestro cuerpo a nuestros hijos, a nuestras hijas, o podemos no mostrarlo. Nos tenemos que mostrar tal y como somos. Porque si hacemos algo que nos incomode, nuestros hijos y nuestras hijas también lo van a ver. Y van a ver que estamos haciendo algo por satisfacer a los demás. Nos tenemos que mostrar naturales. Y si algo nos resulta incómodo, pues también tenemos que explicárselo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Bien, esta curiosidad que tienen los niños cuando son pequeños y que nos hacen tantas preguntas por el propio cuerpo, por el cuerpo ajeno, con el tema de la masturbación y con el hecho de dónde vienen los niños y muchas preguntas, ¿no? Muchas veces es verdad de que ponemos lo más importante a destacar con lo de la educación sexual es que ponemos un significado de adulto en un significado del niño. Ni más ni menos. Y es lo que tenemos que ver, que la connotación erótica que ponemos nosotros no es la que tienen los niños. Bueno,
Pero no solo trabajamos con el cuerpo desde la sexología, también trabajamos la autoestima, las relaciones sociales. De hecho, teniendo una autoestima más fuerte, será menos probable que a un niño o una niña le hagan daño, o si hablamos ya de abuso, de acoso, de bullying, el sentirse fuerte con un niño o una niña consigo mismo, pues le hará salir de una situación de ese tipo mejor que una persona que se sienta débil y con una autoestima baja. Bueno, hay algunos temas, por ejemplo, cuando os hablaba de lo del tema de los besos y los afectos, con mamá, ¿de qué color son los besos? Aquí sí habla de los besos, pero podemos aprovechar para mencionar todo esto que os he ido comentando con el tema de los afectos. O con adivina cuánto te quiero. Que salen dos conejitos, uno grande y uno pequeño. Pero en el grande podemos darle el papel que queramos. Puede ser su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su tío, su tía. Bueno, este cuento me encanta, que es Por 4 esquinitas de nada. Y se puede trabajar mucho con este cuento también la diversidad funcional. También nos gusta trabajar mucho no desde los límites, sino desde las posibilidades de cada uno. Hemos dicho que hay muchas maneras de ser niño y de ser niña, y de los significados culturales que muchas veces ponemos en los niños y en las niñas. Rosa Caramelo es un cuento maravilloso, de una elefanta rosa que no quiere ser rosa, pero también habrá elefantas que quieran ser rosas. La cosa está en poder elegir y en sentirse bien con uno mismo, con una misma. Ni guau ni miau. Este cuento es maravilloso porque va de un perro que no es como los demás perros y que se siente mejor cuando está con los gatos que cuando está con los perros. Para trabajar la autoestima hay cuentos muy, muy, muy buenos. Con este nos encanta trabajar a nosotras. Yo voy conmigo. También hay otro que se llama Simplemente yo. Y otro con el que hemos trabajado en muchos colegios, que es Orejas de mariposa. Estos 3 cuentos para trabajar la autoestima son estupendos. Bien. Siembra un beso. Es un cuento maravilloso en el que podemos trabajar el efecto espejo. Lo que sembramos, muchas veces si sembramos con amor, crecerán cosas bonitas. Por ejemplo, podemos trabajar el hecho de que si sonreímos nos sonríen, pero si gritamos nos gritan, ¿no? El efecto espejo. Entonces, con Siembra un beso podemos sembrar cosas bonitas. Y de hecho hemos llegado a sembrar cosas reales con los niños para ver qué salía. Y os lo explicaremos en otro video tutorial que tenemos para jugar en familia. Espero que lo veáis y así os cuento cómo hemos sembrado besos. Y este cuento es muy bonito para trabajar de esta manera. En una historia fantástica se explica la diversidad cultural y qué es el amor. Una historia fantástica, el amor contado a los niños. ¿Por qué encajamos con unas personas? ¿Por qué no con otras? ¿No? O no encajamos con ninguna. ¿O cómo nos sentiríamos si queremos encajar con alguien y no encajamos? ¿No? Es un libro muy bonito. A modo de puzzle, lo solemos trabajar mucho. Ya cuando van creciendo y van entendiendo algunos conceptos, con sexo, es una palabra divertida, se pueden trabajar muchas cosas, como el tema de las primeras veces. Las primeras veces, que siempre nos viene a la cabeza la primera vez ¿de qué? ¿No? De cómo resolvemos las primeras veces de ya sea un primer coito, como un primer beso, como una primera cita, ¿no? Que son igual de inciertas y que nos provoca esa primera vez de algo, ¿no? Y en niños y niñas también se trabaja mucho la diversidad de los modos de ser niño y de ser niña. En Cosquillas se trata mucho el tema del placer. El placer que podemos tener en todo nuestro cuerpo y no solo en los genitales. Y aquí aparecen 2 niñas
descubriendo el placer en su cuerpo. Por último, sí que queremos mencionar un cuento propio que he escrito con la ilustradora Isabel Laloma, que trata de un koala, del koala Mandala, Mandala el koala, que es un koala que es diferente a los demás. Entonces, pues bueno, como no encuentra amigos con los que jugar, pues la clave está en cómo va a conseguir divertirse con otros animales a pesar de las diferencias que tienen, ¿no? Lo que se trabaja es el respeto, el valor de la diversidad. Bueno, estos son algunos cuentecitos y algunas pinceladas que os he querido dar con todo esto. Y bueno, nada, que tengáis en cuenta de que la educación sexual permanece a lo largo de toda nuestra vida y que el significado muchas veces que le queremos dar a todo este tema no es el mismo el de un adulto al de un niño. Os voy a dejar también el modo de contacto por si nos queréis preguntar o hacer alguna consulta, pues nos podéis escribir a sexescuela@gmail.com.